Hola, muy buenos días. Nuevamente tengo el gusto, el placer de estar en contacto con ustedes otra vez más, después de haber concluido la escuela dominical el día de hoy, domingo 24 de mayo del año 2020. Soy el pastor José Francisco Guerra Chíu de la Iglesia Metodista de México al servicio de los templos Rocafuerte y el Buen Pastor de la colonia agrícola La Popular en el municipio de Gómez Palacio, Durango, y te doy nuevamente la bienvenida, perdón, a esta transmisión en donde estaremos disertando sobre la palabra de nuestro Señor, de nuestro Dios y Salvador. Así que, mis hermanos, te voy a pedir que tengas reunida a tu familia, que estemos listos, porque hoy es un día muy especial. Este domingo recordamos dos eventos fundamentales en la vida de nosotros los cristianos. El primero de ellos es la ascensión del Dios glorificado, el día en que nuestro Señor Jesucristo, después de haber padecido en la cruz, haber resucitado al tercer día, haberse presentado ante algunas personas y específicamente ante los discípulos, y todos los sucesos que hemos estado comentando a lo largo de estas semanas, pues exactamente el día de hoy es el día que nosotros recordamos como el día de su ascensión al cielo y su glorificación completa o total. Pero también recordamos nosotros que hoy es el día en que tenemos en la mente el acontecimiento propiamente de la experiencia del corazón ardiente del reverendo Juan Wesley, en donde él reconoce propiamente la importancia, la certeza y la seguridad de su salvación en el seguimiento a nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, el Dios Trinitario que embarga nuestra existencia. Así que, mis hermanos, espero que tengas ya listo tu cuaderno, tu pluma para la toma de apuntes, y vamos a estar haciendo esta transmisión en vivo, compartiendo la pantalla para que tú puedas estar también tomando algunas notas importantes. Te pido que, de ser posible, le subas al volumen a la transmisión para que la gente que está en tu entorno pueda escuchar de la palabra del Señor, que escuchen la palabra del Señor, que no escuchen al pastor. Nosotros somos únicamente instrumentos de la voluntad del Señor, así que en ese sentido, en esa forma, estaremos nosotros transmitiendo este culto, este sermón del día de hoy, el cual hemos titulado Dios ascendido en gloria. Vamos a orar para entrar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Señor bendito, mi Dios, agradecemos y bendecimos, Señor, tu obra, tu presencia, tu amor, el cuidado que tienes para con nosotros. Gracias te damos porque en este momento podemos estar confiados en que tú estás obrando en nuestro favor. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia. Gracias, Padre Celestial, porque eres grande, eres bondadoso, eres portentoso, y porque en todo momento tú estás atento de nuestras necesidades, de esas necesidades espirituales, de esas necesidades materiales que son fundamentales para nosotros como seres humanos. Así que, Señor, te pedimos que en esta mañana derrames bendición sobre tu pueblo. Señor, que toques los corazones de todos aquellos que habrán de estar escuchando esta transmisión, y de esta misma manera podamos, Padre, llevar el mensaje de tu palabra a más y más personas, entendiendo y reconociendo que es a través de tu gracia y no a través de nuestros méritos como nuevos creyentes y nuevos seres llegan, Señor, ante tu presencia, acogiéndose propiamente a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, pues muy bien, mis hermanos, espero que estemos ya todos listos. Ay, perdón, porque tengo la garganta un poco seca el día de hoy, pero estamos listos para iniciar propiamente con nuestra predicación. Ya que hemos orado, pues vamos a permitirnos compartir la pantalla
para que puedas ir tomando los apuntes necesarios y pertinentes a lo largo de esta transmisión. De tal forma, pues, que este es el título, decíamos hace unos instantes, Dios ascendido en gloria. Y recordamos, decíamos también, la experiencia del corazón ardiente del reverendo Juan Wesley, ¿sí? Muy bien. A lo largo de la semana hemos estado haciendo algunas transmisiones en relación a lo que implica la denominada Semana Wesleyana. Así que confío en el nombre del Señor en que has estado atendiendo estas transmisiones de los diferentes pastores del distrito y en consecuencia, pues, has estado atento de todo lo que aquí se ha estado manifestando. Y que todo esto sea de bendición en tu vida, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, y sea puesto en obra a la menor provocación posible, para que los demás puedan también reconocer el valor y la importancia de nuestro Señor y Salvador. Pues muy bien, mis hermanos, cuando hablamos de Dios ascendido en gloria, es el momento del día de hoy en que esta manifestación se da ante los discípulos, pero también coincide con el día en que nuestro reverendo, el pastor Juan Wesley, vivió o experimentó la llamada experiencia del corazón ardiente, en donde él pudo tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo y entonces pudo reconocer sobre su sanidad, sobre su salvación y la certeza propiamente de que todo lo que él estaba haciendo en aquella iglesia anglicana en Reino Unido estaba siendo apoyado y estaba siendo cuidado por nuestro Padre Celestial. Así que yo espero de todo corazón que tú también sientas esta experiencia de corazón ardiente, que te sientas motivado a servir a nuestro Padre Celestial, a vivir propiamente las enseñanzas del Evangelio y a sustentar nuestras vidas únicamente en la palabra de Dios. Así que a partir de esto, pues tendremos que plantear nuestro objetivo, que nos lleva a comprender la importancia de la obra perfecta del Señor Jesús, realizada por medio de su muerte y su resurrección en cumplimiento de la palabra escrita en tres grandes capítulos o tres grandes espacios de nuestras Biblias, que es la ley de Moisés, las enseñanzas y la dictaminación de los profetas, así como lo escrito en el libro de los Salmos. Nuestro propósito en esta mañana es que nosotros seamos capaces de valorar la importancia de ser testigos de los grandes acontecimientos del Señor Jesús, por amor a nosotros. Esto es fundamental. El Señor fue a padecer por ti, por mí, pero por un sentimiento profundo y maravilloso, que es el amor hacia nosotros. Y asimismo, seamos capaces de comprender la ascensión de Cristo Jesús, el Dios glorificado. Oremos en este momento. Padre bendito y bueno, mi Señor, agradecemos tu bendición, agradecemos tu cuidado, reconociendo, mi Señor, que en todo momento tú estás obrando en favor nuestro. Señor, bendícenos, te lo suplicamos, y permítenos también reconocer lo grande y maravilloso que tú sigues siendo para cada uno de nosotros. Señor, llévanos ante tu presencia. Señor, fortalécenos en todo momento y permite, Padre, que nosotros estemos vinculados espiritualmente a ti. Padre, quita toda molestia, quita toda distracción, quita, Señor, toda preocupación que pueda existir en este momento y bendice a mis hermanos, Señor, susténtalos, cuídalos, para que
todo lo que aquí hagamos se atesore en nuestro corazón y lo pongamos en práctica, que es tu palabra bendita en todo momento, para que otros puedan ver que nosotros somos hijos tuyos y buscamos, Señor, agradarte y buscamos en todo momento manifestar tu voluntad en este plano terrenal. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues muy bien, mis hermanos, estaremos versando en esta mañana nuestro texto bíblico, ¿sí? O nuestro texto base en Lucas 24, del 44 al 53. Lucas 24, del 44 al 53. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Así que te pido que no únicamente me sigas con tu vista ahí en tu casa, ahí en tu sala, ahí en el comedor, en el lugar que hoy has decidido que se convierta en el aposento de oración a nuestro Padre Celestial y donde está reunida la iglesia familiar. Leamos en voz alta la escritura en el libro de Lucas 24, 44 al 53. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese la escritura y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. ¿Sí? En esta sección, en esta parte, vamos viendo indicaciones muy claras por parte de nuestro Señor Jesucristo hacia su pueblo. Y pudiésemos decir nosotros, bueno, esto el Señor lo dijo específicamente a los discípulos, a los apóstoles. Pero ¿sabes qué? Tú y yo hoy somos discípulos de Dios, somos hijos de Dios, así que tenemos que hacer nuestra esta palabra. El Señor nos promete que recibiremos poder desde lo alto, pero debemos estar quietos. Y en aquel momento, Él llama a que estos hombres se reúnan en Jerusalén y esperen, aguarden el momento indicado de que pueda descender el poder de Dios hacia ellos. Pero nosotros hoy tenemos un Jerusalén, y ese Jerusalén, mi hermano, es tu familia, es tu trabajo, es tu comunidad, es tu localidad, es el medio donde tú te desenvuelves, y aquí es donde tenemos que estar quietos y esperar que el poder del Altísimo se manifieste para que nosotros podamos continuar con la obra y ser testigos de nuestro Señor Jesús. En esta porción de la escritura podemos nosotros tener en cuenta y recordar las enseñanzas dadas a los discípulos. Si bien estaba escrito la ley de Moisés, está escrito los libros de los profetas, los grandes profetas o mayores profetas y los menores profetas, y está escrito el libro de los Salmos, ya nos estamos perfilando nosotros al Nuevo Testamento, escrito posteriormente, pero el Señor hace válido todas sus enseñanzas durante el periodo de preparación a los discípulos. Es el periodo que el Señor también te ha estado preparando a ti, me ha estado preparando a mí para servirle. Pero cuando Él recuerda la necesidad de haber padecido para que la ley y lo escrito en los profetas y en los salmos se hiciera una realidad, Él está recordando todas las enseñanzas dadas con anterioridad
más la predicación que él mismo dio en instrucción para sus hijos. Así que se declara la necesidad del cumplimiento de la ley de Moisés, sí, que es la palabra dada también por los profetas y los salmistas. Así que todo esto hoy cobra un sentido diferente. Y digo hoy no porque sea un día específico en donde encontremos esta revelación, sino porque estamos nosotros remembrando, recordando esta gran celebración por parte de nuestro Señor para nuestras vidas. Y asimismo estamos nosotros haciendo acopio propiamente de su palabra para nuestra salvación y el cumplimiento propiamente de todo lo escrito en la ley, en la Biblia, en los profetas, en los salmos y hoy en día en el Nuevo Testamento como herencia que el Señor dejó para nosotros, sus hijos. Así que aquí se está revelando todo el entendimiento escritural de la palabra del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Había cosas que no habíamos entendido, había cosas que si el Nuevo Testamento no hubiese sido escrito, no hubiésemos comprendido en estos momentos. Pero el Señor provoca este mensaje de entendimiento, no únicamente en ese momento a los discípulos, sino que con esta acción de ascensión de nuestro Señor glorificado, también provoca que todos nosotros a nivel de humanidad estemos entendiendo propiamente el significado de los hechos y de las palabras de nuestro Señor y Salvador. Dios patentiza la necesidad del padecimiento de Cristo y de su resurrección. No había otro camino, hermano. Tenemos que padecer. Así que cuando tú y yo estamos padeciendo por alguna circunstancia, ¿sabes qué? No nos quejemos. Yo te pido que mejor oremos y nos pongamos a cuentas con el Señor, porque es necesario que el Hijo del Hombre tuviese que padecer para nuestra salvación, pues nosotros también debemos de padecer para perfeccionarnos y ascender el día que el Señor nos llame a la patria celestial. Con todo lo que estamos mencionando, la predicación del arrepentimiento y del perdón cobra un nuevo sentido para las naciones, para las etnias. Un problema fundamental es de que hemos intentado excluir a nuestro Dios de nuestra vida. Y eso es un grave error, porque mientras Dios no esté gobernando nuestras vidas, mi hermano, no podemos nosotros realmente arrepentirnos de nuestros malos actos y no podemos nosotros perdonar a quienes nos ofenden. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no está viviendo en nuestro corazón. Así que todo lo que aquí estamos recordando de la historia sagrada viene a converger en el ministerio en el cual tú y yo hemos sido llamados a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, como se describe en Hechos 1:8. Y volvemos a Jerusalén. Este Jerusalén donde el Señor nos ha plantado, donde el Señor nos ha dejado, donde grandes sucesos de la historia bíblica tuvieron aquí su máximo esplendor y su significado, es aquí donde el Señor nos tiene en el principio. Es un círculo en donde estamos nosotros recobrando nuestro origen y esto tiene mucho que ver con el significado de la palabra religión. Religión es volver a ligar, es religar y religar implica reunirnos o volver a unirnos con nuestro origen y nuestro origen como cristianos es Dios. Así que el Señor Jesús envía la promesa del Padre a todos nosotros, iniciando en aquel momento a los discípulos, pero esa bendición nos alcanza para investirnos propiamente del poder de lo alto. Por lo cual
Es importante escuchar, hermano, la voz de Dios, escuchar cuando Él habla. Cuando tú y yo oramos, estamos clamando al Señor, dando agradecimiento o elevando una intercesión o pidiendo sobre alguna necesidad. Pero es importantísimo que cuando terminemos de orar estemos quietos, que no terminemos de decir lo que yo quiero decirle a Dios y sabes qué, me quedo callado, sino que ya que yo expresé, debo de tener el tiempo, la paciencia, la prudencia para esperar que Dios esté contestando a mi oración. Cuando tú llamas a alguien por tu teléfono, esta persona te contesta y tú dices tu necesidad o explicas o comunicas el mensaje que te es necesario dar a conocer y no cuelgas de inmediato, esperas una retroalimentación, esperas una contestación de esa persona. Pues a manera semejante, cuanto más tenemos que hacerlo con nuestro Dios, porque Él está obrando en constante por nosotros. Aquí en la ascensión, mis hermanos, se da la consumación de una nueva historia. Y yo no quiero decir con esto, para que no se me malinterprete, que la historia que se había dado pierde valor o pierde vigencia, sino aquí surge una nueva historia para ti y para mí que no estuvimos en ese momento presentes, que a nosotros nos toca este tiempo histórico para que nosotros podamos establecer una relación directa con nuestro Señor y nuestro Salvador. La ascensión de Jesucristo la encontramos en Lucas 24, del 50 al 53, y hay una referencia directa que vamos a mencionar ahorita en el libro de Marcos 16, del 19 al 20. Y dice la palabra del Señor, versículo 50 de Lucas 24, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, el Señor se alejó, tomó distancia, y fue llevado arriba al cielo. El Señor fue ascendido. El Señor ya había vencido en ese momento a la muerte, ya se había hecho presente con nosotros, como sus hijos, como sus discípulos, como sus seguidores. Hay que incluirnos en todo esto y el Señor no necesita volver a morir, porque Él, insisto, ya venció a la muerte y Él simplemente es ascendido, es llevado al cielo. Y continúa la palabra del Señor. Ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Ellos ya no se entristecieron. Su tristeza ya quedó atrás, quedó en el momento del padecimiento previo a ser juzgado, quedó en el momento del Via Crucis, quedó en el momento de la crucifixión, quedó en el momento de llevar el cuerpo al sepulcro. Esa tristeza quedó en el momento en que ellos se dieron cuenta que el cuerpo había desaparecido, pero viene un gozo posterior, un gozo aún mayor, cuando ellos pueden observar que el Señor ha resucitado. Y ahora ellos pueden alabarle y ellos pueden adorarle y darse cuenta que el Señor está ascendiendo en vida propiamente al cielo, a la patria celestial, y con esto se están cumpliendo el resto de las promesas que el Señor había dado a nosotros y se cumple toda la palabra de la Biblia. Asimismo, ellos entonces a volver a Jerusalén a esperar que descendiese el poder del Espíritu Santo desde lo alto del santuario de Jehová hacia ellos y hacia la humanidad en consecuencia, porque ellos nos estaban representando para que tú y yo recibiésemos también estos dones y estas bendiciones. Entonces ellos habitaban de continuo en el templo, alabando y bendiciendo a Dios.
alabando y bendiciendo a Dios. Hermanos, en estos momentos lo sabemos con toda certeza. Nuestros templos están cerrados y hay voces que nos dicen, pastor, pero si tal comunidad, si tal congregación, si tales personas están dando culto, ¿por qué nosotros no? Porque nosotros llevamos a Dios en nuestro corazón y porque tú y yo debemos de ser cristianos maduros y en todo momento debemos estar alabando, orando, adorando, gozándonos en el Señor, sabiendo que Él está actuando en favor nuestro y que ahorita es prudente que los templos estén cerrados, pero ¿sabes qué? La iglesia está viva. La iglesia existe, la iglesia está en tu hogar, la iglesia está en tu centro de trabajo, la iglesia está en tu comunidad, la iglesia está en todo lugar donde los hijos del Señor se están manifestando, pero también en todo lugar donde tú y yo nos estamos poniendo de acuerdo en el nombre de Cristo y llevamos a efecto la predicación de la palabra, dando testimonio, dando consuelo a otros. Este es el gran consuelo que el Señor nos deja a toda la humanidad y tenemos que entenderlo de esta manera. Es a toda la humanidad porque la obra de Dios es única, es perfecta y no tiene por qué ser repetida porque no tiene falla. Así que tú y yo estamos incluidos en esta estructura de nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Pero en la diapositiva anterior estábamos leyendo sobre la ciudad de Betania. Y fíjate aquí por qué es tan importante que el Señor los sacó y los llevó hasta Betania y qué sucedió o qué elementos simbólicos debemos rescatar. Bueno, pues Betania era la ciudad de María, de Marta y de Lázaro, grandes amigos del Señor. Allí en esta ciudad, ¿sí? Fue la primera vez en donde María escuchó la palabra de Jesús. Fue el lugar donde el Señor habló a Marta respecto a escoger la buena parte. Espero que recuerdes esta parte de la historia en donde estando en la casa de María, de Marta y de Lázaro, pues Marta, ¿sí? Estaba, ¿cómo te diré? Pues ocupada y preocupada propiamente por servir al Señor, por atender al Señor. Y la buena parte, ¿sí? Es esto, escoger a nuestro Padre Celestial. Recordemos ese reclamo que hubo en ese momento respecto a una de las hermanas. Señor, pues no me ayuda, casi creo, ¿verdad? Señor, mira, dile que venga. Pero ella estaba escuchando la palabra del Señor. Y el Señor le dice, ha escogido la buena parte, ¿sí? Cuando esto sucede, él habló a Marta y le dice, tu hermana ha escogido la mejor parte. Pero también en ese lugar, en esa ciudad, Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos. Recordemos la confianza de las hermanas. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Esa confianza directa al saber que su presencia irradia de luz, de vida, de bendición a todo el entorno. Y el Señor decidió devolver la vida a Lázaro para que viéramos nosotros de qué manera la presencia de Cristo es la luz a nuestra vida, es la luz a nuestro entendimiento, es la luz a nuestro conocimiento, es la luz que nos lleva a la vida eterna. Y también en este lugar fue donde María, ¿sí? A pesar de la reprensión de Judas, vertió ese perfume valiosísimo para ungir al Señor.
¿sí? Cuando Judas decía, pues con ese dinero, si hubiésemos vendido el perfume, ¿cuántos pobres no hubiésemos alimentado? Pero Marta escogió la mejor parte, ungir a nuestro Señor. Entonces, por eso es de que Betania es un lugar particularmente esencial en el conocimiento y en el simbolismo de los actos previos propiamente a la ascensión de Cristo. El Señor bendijo a estos hombres y además al ascender al cielo lo hace glorificado, lo hace en un plano diferente. Él vuelve a su esencia estructural de ser Dios. El Dios humanizado ha ascendido porque ha logrado la victoria en su tarea. Y encontramos que entonces la dimensión del amor y la adoración hacia el Maestro cobra un nuevo sentido. No es nada más de alabarle, de adorarlo, de bendecirlo en forma externa o en forma amplia, es hacerlo propiamente con todos los sentidos, con todo el entendimiento, con todo el corazón, con toda la certeza, con toda nuestra fe, con todo nuestro ente que nos permite acercarnos a la palabra del Señor. Así que te invito en esta mañana en que tú estés orando al Señor, que tú le estés alabando y no lo hagas en forma rutinaria. Hazlo en forma precisa, hazlo con entereza, hazlo con esa confianza que solamente en el nombre de Cristo nosotros podemos acercarnos al Padre Celestial, al Dios glorificado, al Señor Santo, 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 que ha bendecido a su pueblo por amor a Él. Asimismo, nosotros debemos de comprender el gozo que experimentaron en sus corazones los discípulos, un gozo que nunca antes habían entendido, nunca antes habían dimensionado, un gozo que sobrepasa todo entendimiento, así como se nos explica en las Escrituras que de tal manera amó Dios al mundo, de una manera que sobrepasa todo entendimiento. El gozo de los discípulos fue de tal manera que sobrepasó todo entendimiento y se nos presenta la certeza de la divinidad absoluta de Dios. Ellos pudieron ver cómo el Señor Jesús ascendió estando vivo hacia la patria celestial, que es el lugar de nuestra meta, es el lugar de nuestro anhelo, el convivir eternamente con Dios en ese lugar, porque Él ha prometido que Él tendrá habitación para nosotros. Así que estemos atentos de ese llamado, porque bien hemos hablado nosotros de lo que es el llamado, lo que es la conversión, pero ese llamado y esa conversión debe de estar revestido de la obediencia a nuestro Padre. En este momento que estamos describiendo esta escena, recordamos que la humanidad recibe el plan perfecto de redención y el perdón absoluto de nuestros pecados. Hermanos, si tú tienes alguna cuenta pendiente con el Señor, entrégasela a Él, pero recuerda que Dios no te está preguntando por tu pasado. Es necesario que tú lo declares, pero Él no te está preguntando, no te va a cuestionar por tu pasado. Él te presenta un plan futuro, un plan de redención en su santo y bendito nombre. Estos discípulos que te representan a ti y me representan a mí, habitaron de continuo en el templo, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Y la pregunta aquí sería, en esta mañana, de continuo tú mencionas el nombre del Señor alabándolo y bendiciéndolo, o de continuo tú mencionas el nombre del Señor únicamente para elevar una plegaria de petición.
primero que nada debemos de tener un corazón agradecido. ¿Y esto por qué? Porque nació para los hijos de Dios una nueva relación, un nuevo significado, un nuevo propósito en nuestra existencia. Y aquí tendremos otra pregunta. ¿Has descubierto cuál es el propósito que Dios tiene para ti en esta vida? ¿Para qué estamos en este plano material? ¿Cuál es nuestra función en este lugar? ¿Cuál es nuestro hacer y nuestro acontecer en función directa o en correspondencia directa a lo que el Señor hizo por ti y por mí al inmolarse en la cruz del Calvario? Y todavía sí, luchar contra las huestes de maldad, luchar contra los infiernos, luchar contra las legiones de demonios y ser vencedor de la muerte para que tú y yo también tengamos vida, vida en abundancia y vida eterna. En las Escrituras podemos ver en Marcos 16, 19, cómo el Señor fue recibido a la diestra del Padre. Y esto es el cumplimiento de la anunciación que desde el pasado se venía dando. Él estaría a la diestra del Padre y nadie más que Él. No se nos olvide que hubo quien en un momento pidió al Señor Jesús que cuando ascendiese al Padre, pues llevase a sus hijos para que se sentaran a su lado. Ya no te recuerdo toda la historia, pero recordemos que el Señor dijo, eso no le correspondía a Él, decidirlo. Pero tenemos que saber cuál es nuestro lugar. Somos hijos de Dios, somos pueblo adoptado, somos una nación que ha sido redimida, pero no somos el primogénito. La autoridad está en el primogénito y esa autoridad únicamente le corresponde al Padre heredarla, entregarla, depositarla. Y tú y yo debemos saber cuál es nuestro lugar ahorita aquí en la tierra y el día de mañana saber cuál es nuestro lugar en el plano espiritual, en la patria celestial. De tal forma que terminamos este contexto en Marcos 16, 20, dando lectura a su palabra, en donde dice una declaración profunda y contundente. Y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Esto no es otra cosa más que una prueba de fe profunda e irrefutable, una fe que no necesita ser comprobada, una acción que no tiene que ser mediada, simple y sencillamente es un mandato del Señor y ellos obedecieron, saliendo, predicando en todas partes. Y tú puedes predicar en todas partes y me vas a decir, pastor, pero yo batallo para hablar, pastor, yo me confundo, pastor, no me sé todas las citas bíblicas de memoria, pastor, ¿cómo lo voy a hacer yo? Pues aquí está la instrucción definitiva, ¿sí? Dice aquí, predicaron, en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Así que tú cuando das testimonio estás dando palabra. Tú cuando estás alabando al Señor estás mostrando tu fe. Tú cuando estás bendiciendo a las personas estás constituyendo el amor de Cristo en tu propia existencia. Así que mis hermanos, pues podemos ir concluyendo el mensaje de esta mañana y podemos concluir propiamente con el cumplimiento de las Escrituras, el cual fue dado a la humanidad. Cuando el Señor concluye esta obra perfecta, Él no la deja
a la deriva. Él propiamente condujo todo su mensaje a toda la humanidad y lo hizo en representación a unos para que tú y yo también fuésemos cubiertos por su palabra. De esta manera, el corazón de los discípulos que vivieron estos acontecimientos ardió o ardía de manera extraña, como nunca había ardido, como nunca habían sido motivados y conducidos en el amor de Cristo. Y esto yo lo puedo decir a título personal, que es semejante al corazón ardiente que experimentó en su vida el reverendo Juan Wesley cuando él recibe la confirmación del amor de Dios y la certeza de su salvación, lo cual lo llevó propiamente a cumplir las escrituras al predicar la palabra a toda criatura, con denuedo, compasión, en el entendimiento que es Dios, el único que conduce nuestro ser y nuestro hablar. El poder de Dios también se manifiesta en forma total en la vida de los creyentes. Es importante que tú seas un creyente confeso, un creyente activo de la palabra del Señor, pero también un creyente que pone por obra las enseñanzas de nuestro Padre Celestial, ya que hemos sido a ser llamados sus discípulos y sus testigos. Y volvemos al punto anterior, en donde en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros tendremos que salir llevando la palabra del Señor. ¿A dónde la llevaremos? Donde Dios diga. Recordemos que hubo discípulos que hicieron grandes viajes sumamente largos, cuando Pablo oró y formó la iglesia en Asia y en Europa. Pero también recordemos nosotros que otros discípulos hicieron viajes más cortos, pero no por eso menos importantes y menos fructíferos. El Señor te está colocando donde Él considera que tú eres útil para la obra y para la bendición de nuevos creyentes. Así que por su gracia nosotros hemos sido revestidos del poder desde lo alto. Por su gracia, no por nuestros méritos, no por nuestras acciones, no por nuestra bondad, no por nuestro conocimiento. Es únicamente la gracia del Señor Jesús, la gracia del Dios Trino, la gracia del Espíritu Santo que se hace presente en nuestras vidas y nos conduce con toda propiedad a servirle a nuestro Señor. Así que, hermanos, oremos en esta mañana. Amado Padre Celestial, eres grande y eres maravilloso, mi Señor, y nosotros bendecimos tu nombre reconociendo lo que haces en nuestras vidas. Señor, permite que esta experiencia del corazón ardiente que vivificó la vida de los discípulos, y con esto nosotros hemos sido revestidos, y que posteriormente tú hiciste lo mismo con Juan Wesley y has permitido que el denuedo de la expansión del evangelio se dé en todo el mundo, cuidando el mantener la palabra no adulterada de tus enseñanzas, sea puesto por obra y por gracia en cada uno de nosotros. Señor, límpianos. Señor, sabemos que hemos fallado, sabemos que estamos sucios ante ti, mi Señor, pero tú nos has bendecido grandemente. Tú has perdonado nuestras fallas, Señor, y nosotros estamos dispuestos a servirte y no volver a fallar en lo mismo que tú ya has perdonado. Y cuidamos, Señor, nuestro andar, nuestro existir, para evitar pecar en contra tuya, porque eso es tanto como negar la justicia y la benignidad de tu amor por nosotros, tus hijos. Gracias, mi Señor, y pido, Padre, que tu palabra se manifieste
profunda y de manera viva en cada uno de nosotros por amor a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, deseo de todo corazón que muchas de tus percepciones hayan sido refrescadas en torno a la palabra del Señor. Hoy es el domingo de la ascensión del Señor Jesús, del Dios glorificado. Y hoy es el día que recordamos la experiencia del corazón ardiente del reverendo Juan Wesley. Pero hermanos, es importante que tú y yo tengamos presente cómo ha sido nuestra experiencia de corazón ardiente, porque sin duda la hemos tenido. Sin duda hemos sentido esa extraña sensación en nuestro cuerpo que nos llevan a buscar de Dios, a creer en Él, a confiar en Él, a entregar todas nuestras cargas y a poner a su disposición todo nuestro ser para la consumación de su obra en este plano terrenal. Así que por eso yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, buscando en todo momento que tu vida se transforme de una manera continua y constante. Mis hermanos, es fundamental que tengamos en nuestro haber ahí las ofrendas, los diezmos, las primicias, las promesas que hemos hecho a nuestro Padre Celestial. Sabemos, mis hermanos, que no hemos estado en los templos, pero el trabajo ha cambiado en forma digital y ese trabajo requiere también de los recursos materiales para que nosotros podamos seguir llevando el Evangelio. Así que te pido, mi hermano, que tengas ahí en tu haber esa ofrenda, ese diezmo, esa primicia, esa promesa a nuestro Padre Celestial, y es posible la tengas ahí en tu mano y la presentemos al Señor. No tiene nada de misterioso ni nada de mágico presentar esta ofrenda al Señor y entregarla, depositarla en el anfolín y en manos de los administradores a la oportunidad, a la brevedad posible, para que podamos continuar, Señor, con tu obra. Busca a tu presidente de la Comisión de Finanzas, busca a tu tesorero y entrégale. No retengas la bendición que Dios te ha dado, porque, señores, hermanos y hermanas, en todos estos días el Señor no ha cortado su mano para bendecirnos. Es común escuchar que si yo no trabajo, yo no puedo ofrendar. Que si yo no trabajo, ¿de dónde voy a diezmar? Pero el Señor te ha dado porción a ti. De esa misma porción, la 10ª parte le corresponde a nuestro Señor. No olvidemos el contenido de la ley del diezmo. No olvidemos la importancia que es servir y honrar a nuestro Padre Celestial a través de los dineros que son de Él. Así que en esa misma actitud de reverencia, entreguemos estos dineros orando de la siguiente manera. Padre bendito y bueno, mi Señor, gracias por tu bendición, gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, porque en todos estos días, en todas estas semanas, tú has estado bendiciendo nuestra existencia. Gracias, Señor, porque podemos entregar a ti lo que es tuyo, esos diezmos, ofrendas, primicias, promesas, para que se pueda seguir extendiendo la predicación de la palabra y para que otros, igual que nosotros, sigamos siendo bendecidos en tu nombre. Gracias, mi Dios, por tu amor. Y te suplicamos que limpies estos dineros, que los purifiques, que los bendigas, que sean puestos por servicio en tu obra y que sean de utilidad para cubrir las necesidades inminentes que hoy estamos nosotros experimentando.
Padre, gracias por tu amor y por tu bendición. En el nombre de Cristo, damos a ti lo que de ti hemos recibido. Amén y amén. Pues mis hermanos, pues te insisto, estoy muy feliz en este día, estoy muy contento porque sé que estamos experimentando la gloria del Señor en nuestras vidas. Así que, hermano, no dudes en llevar la palabra del Señor a otros, no dudes en presentarte abiertamente y decirles, yo soy hijo de Dios y te bendigo. Hermanos, hasta el día de mañana, en donde estaremos en comunicación en las actividades de la iglesia a través de la enseñanza para mujeres a cargo de la Legión Blanca de Servicio Cristiano. Esperamos tenerte en la transmisión, esperamos estar junto contigo y poder alabar y bendecir con un corazón ardiente a nuestro Padre Celestial. Hasta entonces, que el Señor nos dé buen navegar, nos dé buenos vientos, que sea suave y sea productivo nuestro trascender en esta vida y que el Señor vaya generando el balizaje de nuestra navegación para que lo hagamos con toda certeza y toda seguridad, sabiendo que solamente es Él el que conduce nuestro existir. Señor, bendice a mis hermanos, te lo suplico, y da sanidad, da provisión, da paz, da entendimiento y pon en el corazón de cada uno de nosotros las palabras adecuadas y precisas para poder manifestar la gloria de tu existencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, los esperamos pues en todas las actividades de la semana, en las páginas de Facebook. Encontramos nosotros la programación y los horarios correspondientes. Ya saben, buscamos en Facebook IMAR, El Buen Pastor, La Popular Durango Oficial, o IMAR Rocafuerte, La Popular Durango Oficial. Hasta entonces, el Señor es contigo. Bendiciones desde lo alto del santuario de Cristo Jesús.